Buenas noches, hermanos, bienvenidos a su programa Inmaculado Corazón de María a través de Quirios, el centro de la radio. Estamos aquí con ustedes nuevamente y vamos a seguir compartiendo sobre nuestra Madre Santísima, sobre lo que dice la Biblia en relación a la Santísima Virgen María, cuál es su lugar en la historia de la salvación. Y hoy veremos un tema muy importante sobre María. Vamos a ver qué nos dice el texto de Lucas 1 del 26 al 27 y a partir de ahí empezaremos a comentar por qué la Iglesia le tiene ese gran amor, esa gran excelsa veneración a la Santísima Virgen María, que teológicamente se llama hiperdulía. Dulía quiere decir veneración. Es la veneración, respeto que se tiene a los santos, personas, objetos y lugares sagrados. Pero a la Santísima Virgen se le tiene una hiperveneración, una hiperdulía, o sea, más que veneración. ¿Por qué? Por ser ella la Madre de Dios, por ser la Madre del Salvador, la Madre de Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice la Escritura en relación a todo esto. Porque en ocasiones, por ejemplo, los hermanos separados nos acusan de que nosotros no actuamos de acuerdo a lo que dice la Biblia, sino que decimos o inventamos más cosas. Y fíjese usted que no es así. Precisamente todo lo que la Iglesia enseña se basa en la Sagrada Escritura. Y respecto de María Santísima, la Iglesia nos enseña no solo que es la Madre de Dios, sino que ella fue preparada por Dios desde antiguo para cumplir con esta misión que le había sido encomendada. Traer al mundo al Mesías con su sí, hacer posible que el Mesías se encarnara y nos salvara, y luego acompañarlo durante su vida, ofrecerlo dentro de su corazón inmaculado en la cruz, y por último, ser la madre de todos los creyentes, ser la madre de todos los discípulos de su Hijo y continuar con su labor de intercesión, como en las bodas de Caná, en favor de todos nosotros. Entonces, por eso la Iglesia la ama, la venera, la exalta, le canta. Y eso es precisamente lo que la Escritura dice. Todo lo que la Iglesia expresa de María, ese gran amor, devoción, lugar en que tiene a María, es porque la Sagrada Escritura así lo dice. Y porque desde los apóstoles así amaron, tuvieron en consideración, en respeto, en veneración a María. Y sobre todo cuando Cristo subió a los cielos y se quedaron solos, María era quien hacía presente a su Hijo. Su presencia les hablaba de la presencia de su Hijo. Su palabra era palabra de sabiduría recibida de su Hijo. María fue la presencia de Dios en medio de ellos también. Y por eso, como dice en el Éxodo 25 sobre el Arca de la Alianza, desde ella, desde el propiciatorio, desde el Arca de la Alianza, te hablaré. O sea, Dios le va a hablar al pueblo desde el Arca de la Alianza. La nueva Arca de la Alianza es María, así como en el Antiguo Testamento dijo que lo haría, hoy en el Nuevo Testamento lo hace desde nuestra Madre Santísima. Vamos entonces pues a platicar al respecto, dando inicio con la lectura de Lucas 26 al 27. Dice así: Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, miren, en este texto que acabamos de escuchar, el evangelista Lucas describe con gran sencillez a la Virgen y cómo el ángel le habla. Dice que fue enviado el ángel Gabriel a una joven virgen que estaba comprometido con un hombre llamado José. Y dice, y la virgen se llamaba María.
habla de María con mucha sencillez, con mucha simpleza, por su nombre propio, María. Hay un canto que a mí me gusta mucho, que se llama "Y su nombre es María". A mi mamá no le gustaba ese canto, porque decía que por qué le hablábamos así de tú a la Virgen María, y que no le dábamos otro título. Y a mí me gustaba, me gusta mucho ese canto precisamente porque habla de la sencillez de María y de la grandeza de María. Dice una estrofa así: y su nombre es María, y su nombre es María, y su nombre es María, la que pronto triunfará. Efectivamente, María, esa muchachita, esa campesina humilde del pueblo más pobre, de una de las naciones más pobres de la tierra, ella es la que pronto triunfará. Por medio de ella vendrá el triunfo del reino de Dios. Por medio de ella y de los humildes es que Dios derrotará a los soberbios y poderosos. Entonces, en ese canto se habla precisamente de la sencillez de esta muchachita, de esta mujer sencilla, de esta niña, pero que es el terror de los demonios, que es la reina del cielo y de la tierra, que es la que ha de pisar la cabeza de la serpiente, que es la precursora de la llegada del reino de Dios. Y por eso la Iglesia no duda en llamarle Santísima, en llamarle Inmaculada, en llamarle sin mancha, llamarle Purísima, o como dicen los hermanos de la Iglesia griega ortodoxa, ellos le llaman la Toda Santa, la Toda Santa, porque en verdad que ella es la Toda Santa, la Inmaculada, la Santísima, la Purísima, la sin mancha. Esta mujer sencilla, a la cual Dios escogió, porque como dice el Magnificat, Dios enaltece a los humildes y humilla a los soberbios y poderosos. Y precisamente eso es lo que vamos a ver ahorita en muchos textos bíblicos, porque desgraciadamente muchos o algunos hermanos separados dicen que es una mujer cualquiera, que ella no tiene importancia, que fue simplemente un instrumento que Dios usó y desechó para que naciera su hijo. Y nada más lejano eso que de lo que dice la Sagrada Escritura. Nada más mentiroso ni blasfemo contra la Madre de Dios que esas afirmaciones, y en nada se parecen a lo que nos enseña Dios en su palabra. Y lo veremos ahorita en estos textos bíblicos que vamos a analizar. Vamos a ver sobre algunos textos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Qué espera de los hombres? ¿Qué le pide a su pueblo? ¿Cómo quiere ser amado y servido? Y vamos a partir del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo. Es un preanuncio de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Es como una sombra de lo venidero. Y eso nos lo dirá el mismo apóstol Pablo. Vamos a ver cómo el Antiguo Testamento habla de la santidad, de la pureza que Dios exigía a su pueblo, a sus sacerdotes, para ser honrado, adorado, servido. Veremos cómo todo debía ser santo, puro, sin mancha. Y si eso pedía Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué no será en el Nuevo Testamento? Entonces, si en el Antiguo Testamento pedía Dios eso,
con mucha mayor razón María será santísima, purísima, inmaculada, toda santa. Porque el Antiguo Testamento era una prefiguración del Nuevo. Vamos a leer Colosenses 2:17, como lo dice Pablo. Dice así: tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, todo lo que estaba descrito y escrito en el Antiguo Testamento era una prefiguración, era una sombra. ¿Qué se refería como sombra? Una enseñanza que se nos daba de lo que iba a venir, pero lo real es la persona de Cristo. Entonces, lo que se refiere en el Antiguo Testamento a Dios, a su Mesías, al culto que Dios esperaba, será una realidad en el Nuevo Testamento. Y de manera especial en María, que es aquella del que debería de nacer el Salvador. Es ella la verdadera arca de la alianza. En Hebreos 8, 5 y 6 dice así: la liturgia de estos en realidad no es sino una figura y una sombra de realidades sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés cuando estaba para construir el santuario. Le dijo: mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuanto es mediador de una alianza mejor, fundada en promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, por todo esto, vamos, hermanos, a ver cómo todo lo que está en el Antiguo Testamento, dicho y anunciado, prefigura lo que iba a ser realidad en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos hablaba ya de perfección, de santidad, de pureza, y en el Nuevo Testamento, pues con mucha mayor razón será. En la Biblia la palabra pureza va ligada a la idea de santificación, a la idea de santo. Santo es lo que está separado del mundo, es lo que está apartado para Dios, que nadie lo puede tocar. Es lo mismo que consagrado. Y todo eso tiene que ver con la pureza, con lo puro. Por ejemplo, encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 28, versos del 10 al 18, lo siguiente. Dice así: se despertó Jacob de su sueño y dijo: verdaderamente Yahvé estaba en este lugar y yo no me di cuenta. Sintió miedo y dijo: cuán digno de todo respeto es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Se levantó Jacob muy temprano, tomó la piedra que había usado como cabecera, la puso de pie y derramó aceite sobre de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos ahí cómo Abraham llama santo ese lugar donde él tuvo ese sueño y unge esa piedra, la pone de pie como un testimonio, la unge y dice: este lugar es la casa de Dios. Ese lugar se llama Betel. Entonces vemos cómo él consagra ese lugar con aceite como un lugar sagrado, santo, porque ahí Dios estuvo. Vemos también vamos a leer también el Levítico 11 del 1 al 47. No vamos a leer todo el capítulo, sino simplemente hablar que en ese capítulo se habla de los animales puros e impuros, de la pureza que él exigía para su pueblo. Leeré algunos versículos. Por ejemplo, en el 11:8 dice: ustedes no comerán su carne y tampoco tocarán su cadáver, serán impuros para ustedes. En el verso 12 dice: tengan por inmundo todo ser que vive en las aguas y no tiene aletas y escamas. En el verso 13: estas son las aves que tendrán por impuras y que no comerán por ser inmundas. En el verso 20: ustedes tendrán por inmundos todo insecto alado que anda sobre 4 patas. Y en el 24: con solo tocar estos animales, ustedes contraerán impureza.
Y, eh, y luego va a hablar, por ejemplo, también en el verso 44, dice, porque yo soy Yahvé, Dios de ustedes, santifíquense y sean santos, porque yo soy santo. Y no se hagan impuros con ninguno de esos reptiles que se arrastran por el suelo, pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos entonces cómo en el capítulo 11 de Levítico insiste mucho en la pureza, en la santidad. Entonces, si en el Antiguo Testamento al pueblo se le pedía esa pureza física y esa pureza ritual, para poder servir a Dios, para poder estar en presencia de Dios, porque Dios es santo y nosotros debemos ser santos, entonces, ¿cómo María no sería santa, no sería santísima? Porque no solamente ella estaría en presencia de Dios, sino que llevaría a Dios mismo en su vientre. Entonces, cuando un hombre dice que María es una mujer cualquiera, lo único que está manifestando es una ignorancia tremenda de la Escritura, de lo que Dios quiere. Lo único que está manifestando es que no sabe nada de Biblia, porque si Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo, a todo su pueblo, a cualquier miembro de su pueblo le pedía santidad porque Él es santo, ¿cómo María no iba a ser santa, no iba a ser santísima, purísima, inmaculada? Es lo único que demuestran quienes ofenden a María, quienes atacan a María, además de que cómo se atreven a ofender a la madre del Mesías, a la madre del Salvador, a la madre del Hijo de Dios. Si nosotros debemos de amar hasta nuestros enemigos, ¿por qué ese odio hacia nuestra Madre Santísima? Obviamente ese odio viene del espíritu de las tinieblas, viene del maligno, no puede venir de ninguna manera del Espíritu Santo. Vamos a ver con otros ejemplos cómo Dios pide la santidad, la pureza en el Antiguo Testamento. En primer lugar, analizaremos y lo compararemos con María, el caso de la santidad del templo. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 3. Dice así: Yahvé le dijo, he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey Salomón le construye una casa a Dios, un templo, y entonces hace una oración para pedirle a Dios que baje a ese templo y tome posesión de él. Y él le dice, he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí, y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. O sea, Dios, cuando un hombre lo invoca, desciende, escucha y consagra. O sea, lo hace sagrado. Consagrar quiere decir hacer sagrado. Y a partir de ese momento, el templo va a ser santo. El templo de Dios va a ser santo y en él estará Dios morando. Ahora, si lo comparamos con la Santísima Virgen María, vemos que en Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. Y precisamente Él bajó a morar, no en una casa hecha por manos humanas, sino en María Santísima, en su vientre purísimo. Ahí bajó a morar. Y si Dios, cuando lo invocó Salomón, bajó a morar en ese templo material que le había hecho y lo consagró, lo hizo sagrado, con mucha mayor razón en María, como les dice Juan 1:14,
el Verbo se hizo carne y puso su tienda, otras traducciones dicen, puso su morada entre nosotros. ¿Y dónde está esa morada? Esa morada está en María, en su vientre purísimo. Ahí fue a vivir. Entonces María quedó consagrada por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Así como Abraham llamó Betel aquel lugar donde tuvo aquel sueño y consagró esa piedra, María puede ser llamada Betel, casa de Dios, porque ahí Dios bajó, porque ahí Dios mismo la consagró con su espíritu y engendró a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo de Dios, y se volvió María, Betel, o sea, casa de Dios, la casa donde Jesús vivió 9 meses y luego se quedó perpetuamente en su corazón inmaculado y con María siempre. Y María guarda su palabra en su corazón, o sea, a Cristo mismo, al Verbo, lo tiene guardado siempre en su corazón. Entonces, ¿por qué no vamos a llamarle a María Santísima, Inmaculada, Purísima, si fue consagrada por Dios mismo? Vamos a ver otro caso en el Antiguo Testamento. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29, en el verso 5 y el verso del 15 al 16, el pueblo había sido invadido y el santuario había sido profanado. Habían entrado infieles, lo habían destruido, habían hecho sacrificios paganos. Y entonces, bajo el reinado de Ezequías, el templo va a ser nuevamente purificado porque había sido profanado. Entonces Dios les habla a los levitas y les dice: escúchenme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen la casa de Yahvé, el Dios de nuestros padres, y saquen fuera del santuario todas las cosas impuras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios les manda entonces a purificar al templo que había sido profanado por los paganos que habían invadido a la ciudad de Jerusalén. Y el templo vuelve a ser purificado, vuelve a ser consagrado, vuelve a estar sagrado, vuelve a ser un lugar santo. Entonces el templo, aún después de haber sido profanado, volvió a ser un lugar santo, porque había sido escogido desde un principio para ser el lugar de la presencia de Dios. Lo mismo puede decirse respecto del altar santísimo. Vamos a ver en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, verso 37, cómo se habla del altar que va a ser bendecido para ser usado por Dios. Y todo lo que tocase el altar quedaba bendecido. Ojo con eso. Cuando Dios consagra algo o bendice algo, eso queda a ser bendecido y es exclusivo para el uso de Dios. Es consagrado, es bendito. Y todo lo que toque el altar será bendecido. Dice así: la expiación por el altar y luego su consagración durará 7 días. En adelante el altar será cosa muy sagrada y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense lo que dice de un altar que fue construido con piedra. Dice el Señor: su consagración durará 7 días. En adelante el altar será cosa muy sagrada y todo cuanto toque el altar quedará consagrado. El altar fue ungido, o sea, untado con aceite, y ese era el signo mediante el cual se consagraba y bajaba la presencia de Dios y bendecía ese objeto o lugar, en este caso el altar. Por haber sido ungido con aceite 7 días, el altar se volvió, dice acá, cosa muy sagrada. Y todo el que tocaba el altar quedaba consagrado, o todo lo que se ponía sobre el altar, que lo tocaba, quedaba consagrado. Hermanos, la Santísima Virgen no solo fue ungida con aceite, fue ungida con el mismo Espíritu Santo. La Santísima Virgen no solo fue bendecida por Dios, sino que
Dios bajó a morar a su vientre y tomó carne de su carne y sangre de su sangre. Por lo tanto, María quedó bendecida y consagrada, y todo aquello que toca a María queda consagrado. No lo dice la iglesia, hermanos, lo dice la palabra de Dios en el Éxodo 29, 37. ¿Se entiende por qué la iglesia llama a María purísima, santísima, inmaculada, toda santa? Por eso, en el Antiguo Testamento lo tenían muy claro los judíos, que cuando algo era tocado por Dios o bendecido por Dios, quedaba consagrado, quedaba santo, y todo lo que tocaba eso era santificado. Los judíos lo entendían perfectamente, por eso esperaban la llegada de aquella mujer de la cual nacería el Mesías. Tenían esa esperanza en su corazón. Y cuando llegó el tiempo que Dios había fijado, algunas muchachitas se conservaban vírgenes, porque la profecía decía que el Mesías nacería de una mujer virgen. Entonces, por eso algunas muchachitas se conservaban vírgenes a fin de que pudieran ellas ser quizá la madre del Mesías. El pueblo de Israel era un pueblo mesiánico, era un pueblo que esperaba la llegada del Salvador y se preparaba, al menos los pobres de Yahvé, esperaban la llegada del Salvador, porque otros grupos habían abandonado a Dios, ya no esperaban al Salvador, sino que vivían en medio de lujos, riquezas, poder y usando a la religión como los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, pero se habían olvidado de Dios. Pero los pobres de Yahvé esperaban la llegada del Mesías, y era un pueblo que buscaba la santidad y esperaba que llegara esa niña, esa muchachita virgen de la cual naciera el Mesías. Pasamos a otro ejemplo en el Antiguo Testamento, el incienso puro, con el cual se daba culto a Dios. Vamos a leer Éxodo 30, del 34 al 35. Dice así: Yahvé dijo a Moisés: procúrate en cantidades iguales resina aromática, ungulum, galbanum aromático e incienso puro. Prepara con ellos, según el arte del perfumista, un incienso perfumado, sazonado con sal, puro y santo. Puro y santo. Hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le dice que prepare, que un perfumista prepare incienso perfumado, sazonado con sal, puro y santo. O sea, el incienso era uno de los artículos que se utilizaban para dar culto a Dios. Se quemaba el incienso en señal de adoración a Dios, en señal de honor a Dios, para que Dios fuera de esa manera adorado. Era un acto externo, un acto litúrgico, mediante el cual se elevaban a Dios todas las oraciones, la adoración de su pueblo, el culto de su pueblo. ¿Y cómo debía ser el incienso? Debía ser puro y santo. Si Dios pedía que el incienso fuera puro y santo, ¿por qué María no iba a ser pura y santa? ¿O purísima y santísima? Entonces, quien dice que María es una mujer cualquiera, lo único que está demostrando, además de su perversidad en su corazón, es que no conoce nada de la Sagrada Escritura. Y sigamos leyendo, hermano, porque hay más ejemplos. En el Éxodo 35, donde se nos habla precisamente de la... en el Éxodo 25, donde se nos habla del Arca de la Alianza, cuando manda Dios que se construya, ahí veremos cómo da las indicaciones. Y dice el Señor en Éxodo 25, verso 11, dice así: la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, y labrarás una cornisa de oro alrededor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El arca de la alianza debía ser revestida de oro puro por dentro y por fuera. No solamente el exterior, sino el interior también. Todo debía ser
purísimo, todo debía ser santísimo, todo debía ser perfecto, todo debía ser bello, hermoso. Dios dijo todas las especificaciones de cómo quería que se construyera esa arca, porque ahí iba a estar su presencia, porque ahí en su interior iba a estar el báculo de Moisés, o sea que representa la autoridad para guiar al pueblo, las tablas de la ley que representa la alianza con Dios, de Dios con su pueblo, y el maná del desierto, el alimento con que Él alimenta a su pueblo. Pues bien, María es la verdadera arca de la alianza, donde no solo está el báculo de Moisés, las tablas de la alianza, y el maná, sino al que ha de regir las naciones con vara de hierro, al verdadero maná, que es el pan vivo bajado del cielo, y a la ley misma, que es el amor de Dios manifestado por medio de su Hijo. Hermanos, si así de perfecta, bella, pura y santa debía ser el arca de alianza que Dios mandó construir por dentro y por fuera, recubierta de oro purísimo, ¿cómo no sería María, a la cual Dios mismo la hizo? Dios mismo la creó y la hizo pura por dentro y por fuera. Bella, perfecta por dentro y por fuera. Y todo aquel que ataca a María o dice que no es virgen o blasfemias semejantes, lo único que está haciendo es ofendiendo a Dios de una manera terrible y espantosa, que si supiera lo que está haciendo, no se atrevería a hacerlo, del pecado tan grave que eso significa. Entonces, si así fue construida por mandato divino el arca de la alianza, ¿cómo habrá hecho Dios a la que iba a ser su arca de la alianza, su morada en esta tierra, tanto en su cuerpo, su vientre purísimo, como su corazón inmaculado, en el cual mora la Santísima Trinidad? Y seguimos con ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios pedía ser servido con pureza y con santidad, y cómo Dios consagraba, bendecía, purificaba a todo aquello que formaría parte del culto divino. En el Levítico 27, del 9 al 13, vamos a ver cómo Dios pedía que para el sacrificio se ofrecieran animales perfectos, sin defectos, y que cuando eran ofrecidos a Él, los santificaba, quedaban santos, quedaban santificados. Vamos a ver, dice así, Levítico 27, del 9 al 13. Si has ofrecido un animal a Yahvé, le ha sido regalado y es cosa consagrada. No se la cambiará. No se reemplazará bueno por malo o malo por bueno. Si el animal es impuro y no se puede hacer ofrenda de él a Yahvé, se presentará el animal al sacerdote. El sacerdote le pondrá precio según a él le parece bueno o malo, y según lo que el sacerdote diga, así se hará. Y si lo quieren rescatar, añadirán 1/5 de la valoración. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, dice en el verso 9, si has ofrecido un animal a Yahvé, le ha sido regalado y es cosa consagrada. O sea, lo que se le ofrece a Dios para su culto o para su servicio queda consagrado, se vuelve sagrado, se vuelve pertenencia de Dios. Y dice el verso 10, no se le cambiará. O sea, una vez que algo fue consagrado, ya no se debe cambiar su uso, porque Dios ya lo tocó, Dios ya lo aceptó, ya lo recibió, y ahora es sagrado. Y si la Santísima Virgen se consagró a Dios, fue consagrada por Dios mismo, o sea, escogida para cumplir una misión de ser la madre de su Hijo, ella estaba ya santificada, bendecida, consagrada, apartada. Por eso ella decidió no casarse, por eso José nunca pensó en tocarla, por eso María es santísima y jamás pasó por su mente el casarse o el volver a casarse después de que
José murió, o sea, son tonterías que a veces escuchamos que decimos, Dios mío, ¿de dónde vendrá tanta ignorancia o tanta maldad? Decir que María tuvo más hijos y que se volvió a casar y como si fuera una mujer cualquiera, una mujer de las que hoy vemos, que se casan y se recasan y se descasan y se poscasan y dice uno, Dios mío, no puede ser esto. Pero pues inevitablemente cada quien habla y juzga desde su propia experiencia y cree que todos los demás son de su propia condición. Bueno, hermanos, seguimos viendo todo esto y en el verso 21 de Levítico veremos cómo Dios da reglas para el ministerio de quienes le han de servir. Levítico 21 del 17 al 21. Dice así, Yahvé dijo a Moisés, habla a Aarón y dile, ninguno de tu descendencia, ahora o en el futuro, que tenga una deformidad, ofrecerá el alimento de su Dios. Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, o un hombre que tenga fracturado un pie o una mano, o que sea jorobado, enano o bisojo, sarnoso o tiñoso, o que tenga los testículos aplastados. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto se acercará para ofrecer a Yahvé los sacrificios por el fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Dios da indicaciones muy precisas. Todos aquellos que van a ofrecer el sacrificio del holocausto deben ser perfectos. Los que van a dar el culto a Yahvé, el culto del holocausto, que es el culto de adoración, deben ser perfectos. Y si eso exigía Dios para los que le servían externamente en el culto, ¿qué no dirá de María? María, Dios mismo la preparó para que no tuviese defecto a ninguno, como decíamos en Éxodo 25, ni por fuera ni por dentro. María que es la mujer perfecta, María es la mujer más bella, María es la mujer más santa, María es la mujer excelsa, es el modelo de mujer, es la nueva Eva. Los padres de la iglesia, o sea, los primeros escritores después de los apóstoles, así la llamaron, a la nueva Eva, que junto con el nuevo Adán, que es Cristo, son con quienes Dios empieza una nueva creación. Somos redimidos ya en la humanidad, pero bajo el signo de Cristo, bajo el signo de la redención. Y si Dios así preparaba, así pedía que se prepararan sus sacerdotes, ¿cómo debió haber preparado a María Santísima, que iba a ser la madre de su Hijo, que iba a estar en contacto con su Hijo y de la cual iba a recibir la carne y la sangre su Hijo? ¿Se imaginan si hubiera tenido un defecto, un pecado, una maldad, lo que sea? No podía ser. No podía ser. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, en el verso 4, cómo Dios prepara o manda que se prepare la mamá de Sansón, porque de ella va a nacer un hijo que va a liberar al pueblo. Y Sansón no era santo, ni era el Mesías, pero tenía una misión de parte de Dios. Y Dios le pide, le exige una preparación a su mamá en orden a su hijo que va a tener una función y una misión. ¿Cómo no iba a preparar a María? ¿Cómo no le iba a pedir a María una preparación también personal de oración? María no fue una niña cualquiera que anduviera ahí echando relajo, anduviera ahí en chismes con sus amigas o mandando WhatsApps y chistes ahí en el teléfono celular. María no fue una niña cualquiera. María desde niña estuvo consagrada a Dios. María desde niña tuvo esa conciencia y vivió preparándose para el momento en el cual el ángel le anunciaría, aunque no lo sabía, pero lo sentía en su corazón y lo hacía, se preparaba. Y Dios mismo la preparó, librándola del pecado original y adornándola con todas las virtudes y no solo con dones, sino con la plenitud del Espíritu Santo.
porque iba a ser la madre nada menos que de Dios, que de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos a ver cómo Dios manda a que se prepare la mamá de Sansón. Dice así, voy a leer desde el verso 2. Había un hombre de Sorea de la tribu de Dan que se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. El ángel de Yahvé se apareció a la mujer y le dijo, hasta ahora has sido estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y darás a luz un hijo. Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro, debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Palabra de Dios. Fíjense qué cosa más hermosa. ¿Cómo le dice el ángel de Yahvé a la mamá de Sansón? Ahora fíjate bien en no beber vino ni bebida alcohólica y en no comer nada impuro debido a ese hijo que vas a concebir y dar a luz, porque desde el vientre de su madre el muchacho estará consagrado a Dios. No pasará por su cabeza la navaja, pues él será quien comenzará a librar a Israel de manos de los filisteos. Y si todas esas especificaciones se las dio Dios a la mamá de Sansón, porque su hijo iba a ser uno de los jueces que salvaría a Israel de los filisteos, cuánto más habrá dicho a la Santísima Virgen en su corazón mientras era niña, y cuánto más Dios la preparó desde antes de nacer, librándola del pecado y adornándola con todas las gracias, virtudes, perfecciones, dones, con el Espíritu Santo mismo, porque su hijo iba a ser el Hijo de Dios. Y qué cosas tan grandes y tan hermosas, ¿verdad? Fíjense la grandeza de María. Por eso la Iglesia no llama en duda en llamarla purísima, santísima, llena de gracia. Y lo mismo pasa, por ejemplo, veamos el caso de Isaías. Isaías, cuando es llamado el profeta en el capítulo 6, versos del 1 al 8, cómo Dios lo prepara para su misión, cómo Dios lo purifica, lo santifica. Dice en el verso 5, Isaías 6, 5, exclama Isaías después de que ve a Dios en el templo. Dice, ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey Yahvé Sebaot. Entonces voló hacia mí uno de esos serafines, tenía un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu falta ha sido perdonada y tu pecado borrado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí me tienes, mándame a mí. Palabra de Dios. Entonces, si Dios preparó así a Isaías, que simplemente porque iba a ser profeta, cuánto más no habrá preparado a la Santísima Virgen. Aquí a Isaías lo purificó, le borró su pecado, pues como María no debía tener pecado, porque si ella hubiera tenido un pecado, hubiera heredado ese pecado a su hijo, hablando del pecado original. Entonces por eso Dios no permitió que ella conociera ni siquiera el pecado original. Y desde antes de nacer, desde antes de ser concebida, es preservada del pecado original. Por eso la llamamos purísima, por eso la llamamos santísima, por eso la llamamos inmaculada. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo está tan claro cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios? Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Y si eso hizo en el Antiguo Testamento, ¿por qué habría de dejarlo de hacer en el Nuevo? En el principio decíamos que todo el Antiguo Testamento es una sombra y la realidad es el Nuevo, es Cristo. Que todo el Antiguo Testamento era una profecía, una prefiguración, y todo se cumpliría y se realizaría en el Nuevo. Entonces, si en el Antiguo Dios pedía que todo fuera purísimo, santísimo, perfectísimo, ¿por qué no lo iba a hacer con María? O sea, si lo hubiera hecho
si hubiera hecho a María con pecado original o permitido que ella hubiera tenido pecado, que no fuera purísima, santísima o tuviera todas las perfecciones, hubiera sido un cambio inconcebible, porque Dios es de una manera y profetiza que va a ser así y luego cambia y hace ya todo imperfecto, lleno de pecado, al trancazo. No, hermanos, no es así. La máxima creación de Dios es María Santísima, en orden a su maternidad divina, o sea, porque iba a ser la madre del Hijo de Dios. Y para terminar, vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 1, cómo Dios prepara a Juan desde el vientre de su madre. En Lucas 1, en el verso 14, bueno, vamos a leer desde el 13 al 15. Dios le habla a Zacarías y le dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. O sea, Juan el Bautista fue preparado desde antes de nacer y se lo anuncia aquí el ángel a su papá, Zacarías. Y si Juan el Bautista fue preparado, ¿por qué María no sería preparada? Y aquí dice que estará lleno del Espíritu Santo. Y si Juan estuvo lleno desde el Espíritu Santo, desde el vientre de su madre, ¿por qué María no estaría llena del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre? María quedó llena del Espíritu Santo desde el momento en que Dios la concibe y la crea. La crea y ella es concebida. En ese momento Dios mismo interviene e impide que haya pecado, que no haya pecado en ella. Hace que no haya pecado en ella y por lo tanto queda llena de la presencia de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo la hace perfecta, sin pecado, sin mancha, toda pura, toda hermosa. Conclusión, hermanos, tenemos nosotros que decir con María, como dice la palabra de Dios, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Tenemos que alabar a Dios, a la Santísima Trinidad, por todo lo que hizo en María Virgen. Fíjense en una palabra tan sencilla que decía Lucas al principio. La Virgen se llamaba María, como en esa descripción, Virgen, María, la Virgen se llamaba María, encontramos la grandeza más inconcebible, la hermosura más indescriptible, la pureza más insospechada que Dios quiso hacer en aquella que sería la madre del Salvador. Por eso la Iglesia no deja de llamarla purísima, santísima, bienaventurada, llena de gracia. Hermanos, pues sigamos adelante y propagando este amor y devoción a nuestra Madre Santísima, pero ahora conociendo ya cómo todo esto viene en la Sagrada Escritura. Lo que la Iglesia enseña de María siempre está en la Escritura. Todo lo que la Iglesia nos enseña está en la Sagrada Escritura. Solamente hay que leerla, saberla estudiar y con un corazón humilde como Dios nos lo pide. Hermanos, que tengan una bendecida noche y que el Inmaculado Corazón de María sea su refugio y el camino que los conduzca hasta Dios. Bendiciones y buenas noches para todos.